Bien, pues este fin de semana el Movimiento Izquierda Autónoma confirmó el quiebre con el diputado Gabriel Boric. Según el vocero del movimiento, Andrés Filbaum, el parlamentario estaba empujando a la agrupación hacia un caudillismo poco democrático. Queremos conversar más de esto y para eso nos acompaña en CNN Chile la militante de Izquierda Autónoma, Valentina Saavedra. Gracias por estar con nosotros, Valentina. Bienvenida. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Valentina, ¿qué está pasando en la Izquierda Autónoma? ¿Cuál es la etapa que están quemando en este proceso de formación de un movimiento que tiene aspiraciones también de convertirse en partido y donde Gabriel Boric aparecía como una de sus figuras más importantes? Mira, la verdad es que nosotros desde Izquierda Autónoma hace varios años que venimos discutiendo la posibilidad de, claro, convertirnos en un partido, pero no solo en el tema de la formalidad de ser un partido, sino de que haya, digamos, incidencia política en eso. Y hay distintas formas de ver cómo eso se puede ir logrando. Acá yo creo que igual es importante aclarar de que el problema no es Gabriel, Andrés, sino que nosotros como Izquierda Autónoma ingresamos en un momento a un proceso que le llamamos Convergencia Autonomista, en donde habían varios movimientos. Uno de ellos era Izquierda Autónoma y durante bastante tiempo intentamos, digamos, converger, tratar de armar como un solo partido con todos los movimientos. Y bueno, después de 2 años casi en ese proceso, nos damos cuenta de que no hay convergencias suficientes para hacer una misma organización y por lo tanto lo que hacemos es que Izquierda Autónoma se retira de ese proceso más que nada y bueno, Gabriel toma la decisión de quedarse con los movimientos con los que no convergimos. Yo creo que aquí igual es importante entender eso. Gabriel encuentra espacio en los movimientos con los cuales ustedes negociaron, conversaron latamente un buen tiempo, que lo que planteaba la propia Izquierda Autónoma. ¿Qué en específico? ¿Cuál es el argumento que hace la diferencia para Gabriel? Mira, nosotros defendemos, digamos, distintas tesis políticas. Nosotros, por lo menos, yo creo que ellos son los mejores voceros de su propia tesis. Sí, claro. Yo, por lo menos, puedo plantear lo que nosotros defendemos y algo que nosotros hemos resuelto, digamos, durante harto tiempo en Izquierda Autónoma, que es la necesidad de, claro, construirnos como tanto un partido, pero como lo que le llamamos nosotros una emergencia política, que significa incidir en el escenario político. Nosotros lo vemos a través de las luchas sociales y vemos que hoy en día la lucha central en eso es la lucha educacional, no porque seamos estudiantes, sino porque hoy vemos que lo que convoca a la sociedad, lo que representa los malestares que la sociedad está viviendo, son la negación de los derechos que, digamos, se profundiza año a año y que hoy vemos en el movimiento social por la educación una posibilidad también de expresar ese malestar y también construir fuerzas alternativas. ¿Y ese es el punto específico que hace la diferencia, en este caso, con el resto de los movimientos junto con Gabriel? Sí, mira, yo creo que hay varias diferencias. Hay varias diferencias en términos de cómo vemos la política, de cómo la proyectamos. ¿De estrategia? En términos, yo creo que sobre todo en términos más tácticos que estratégicos, pero yo creo que acá lo importante es, bueno, la izquierda en Chile, digamos, no es una cuestión abismantemente grande, probablemente nos encontremos en el futuro, podamos trabajar en conjunto, yo creo que eso todos tenemos que aprenderlo, pero también hay que aprender que si bien la unidad hace la fuerza, la unidad no siempre significa tratar de ser lo mismo. Y por lo tanto creemos que lo más legítimo y lo más sano también para cada uno es que en este proceso decidamos ser de organizaciones distintas que puedan dialogar y trabajar en conjunto en el futuro. No tenemos ningún problema con eso. Valentina, Andrés Filbaum decía el fin de semana en esta entrevista en el Mercurio que había cierto riesgo de caudillismo si es que seguían por la línea, digamos, de Gabriel Boric. Pero también uno entiende que él lograba ser, Gabriel Boric, digo, como diputado, la institucionalización o la incidencia real, digamos, a la que ustedes aspiran, él la concretaba estando en el Congreso precisamente y planteando sus puntos. Y él en estos 3 años casi de trabajo ha logrado plantear precisamente esas diferencias en algunos temas en particular. Ha mostrado sus posturas, ha hecho, digamos, la pega de diferenciarse respecto al resto de la nueva mayoría, por ejemplo. Entonces, ¿cómo compatibilizan eso, esa intención de institucionalizarse con la separación que hacen de Gabriel Boric? Mira, la verdad, sabemos que esto es un proceso complicado, es un paso atrás, pero creemos que es para dar mucho más adelante. Es una vuelta larga, quizás. Claro, quizás una vuelta un poco más larga. A ver, yo creo que, y yo voy a insistir, acá no es un problema como de Gabriel, acá hay unas, digamos, visiones distintas que yo creo que son totalmente legítimas y creo que lo más sano es reconocerlas. Lo que le falta un poco a la política, hablar de política y ser transparente en las posiciones que tenemos y por lo tanto la mejor forma de dialogar
es hacer eso. Ahora, claro, yo creo que algo que se fue formando dentro de esta convergencia que yo les mencionaba es que más que nos convocar a la política, a veces convocaba solo la figura de Gabriel por ser Gabriel. No creo que esto sea culpa de Gabriel, claramente, sino que es una forma de ver la política en general. También creo que esto se relacione como Gabriel versus Fielbaum, también es como esta idea de que la política se hace por personas y no colectividades. Acá nosotros somos una colectividad y por lo tanto si nosotros queremos emerger políticamente no basta con que una persona tenga incidencia en el debate, sino que se trata de conformarse como un esfuerzo político real y por lo tanto, claro, en este caso Gabriel tiene incidencia y se ha mostrado de manera distinta, pero también Gabriel es producto, así como todos nosotros, de un esfuerzo colectivo, de una formación colectiva, sus discursos se preparan colectivamente, las iniciativas se han hecho colectivamente y bueno, ahora esta separación espero que permita como trabajar con más flexibilidad cada una de las partes, ¿no? Claro, pero más allá, ¿cierto?, de efectivamente el trabajo en colectivo, cuando hay una figura que está en la incidencia, en la discusión pública, de alguna manera puede facilitar las cosas, si bien no es comparable porque cada historia es particular, lo que pasó con Revolución Democrática tal vez puede ser también un ejemplo cuando ellos hoy día buscan tal vez también dar a entender que son más que el propio Giorgio Jackson, pero tal vez ha servido para poder ir abriendo y despejando el camino. Por lo tanto, tú decías, esto es un paso atrás. ¿Cuánto va a costar avanzar todo eso que se retrocede con la salida de Gabriel, tal vez desde el punto de mediático, tal vez desde el punto de quién puede instalar temas en la discusión pública y ese esfuerzo que van a tener que hacer aún más? Sí, o sea, claramente, yo insisto, no creo que con esto se corte el diálogo tampoco, pero claramente es un paso atrás. De todas maneras, nosotros seguimos pensando y vamos a seguir defendiendo que hoy los esfuerzos centrales que tenemos deben ser hacia el movimiento social y no porque nosotros lo queramos. Yo creo que es cosa de salir a la calle y darse cuenta dónde están las conflictividades hoy en día. Por ejemplo, el fin de semana nomás la Confech llama a un paro indefinido a nivel nacional, una cuestión que de a poco se ha ido profundizando, se han sumado también los secundarios a este movimiento. Hemos visto marcha tras marcha, iniciativa, hoy día decían que iban a haber como una bailatón y todo. Sí. O sea, hay una cuestión que incluso ya responde a la espontaneidad del estudiante común y corriente, de la sociedad que también quiere cambio y nosotros por lo tanto creemos que las fuerzas de cambio tenemos que responder a eso también, de buscar cómo hoy se puede hacer transformaciones reales en los planos, en este caso en el plano de las reformas, que es el plano que convoca a la sociedad y al mismo tiempo representa los malestares que el sistema también nos va produciendo. Valentina, en ese sentido, ¿cómo has visto tú, considerando tu experiencia además desde la FECH, cómo has visto tú la rearticulación del movimiento estudiantil? El 2015 quizás fue un año en el que estuvo un poco más apagado, pero ahora han vuelto a las calles, anuncian de hecho la semana pasada, irrumpiendo en la moneda, una ofensiva. Desde el punto de vista también de la estrategia y del reposicionamiento del movimiento estudiantil, ¿cómo analizas tú lo que han hecho en las últimas semanas? Mira, yo lo veo de manera muy positiva. Efectivamente, el año pasado fue un año mucho más de reconstrucción, de poder discutir las demandas en particular. Ahora ya los chicos de la Confech, incluso dentro de las demandas que habíamos definido, ponen prioridades, cuáles elementos están dispuestos a discutir respecto a la reforma. Yo creo que yo lo veo bien, creo que va a ser un año movilizado. Espero también que así lo sea, veo que para allá también va la voluntad de las fuerzas que están dentro de la Confech, de los movimientos políticos, de las vocerías, y creo que también hablo, digamos, desde Izquierda Autónoma, en que habemos muchas fuerzas que tenemos real interés en que haya una transformación real en la reforma. O sea, que fracase la reforma no es beneficioso para nadie. Llevamos 10 años de movilización desde, digamos, la Revolución Pingüina y no sirve solo expresar malestar, sino que tanto las fuerzas de cambio como los movimientos sociales es hora de que seamos, no digamos que somos transformadores, sino que lo seamos. Y en eso, por lo menos Izquierda Autónoma, tenemos, digamos, el fiel compromiso de poder viabilizar y hacer todos los esfuerzos para ello, de generar efectivamente un acuerdo amplio entre los distintos actores de la educación que permita que, por ejemplo, para nosotros, que algo que es central, se expanda la educación pública. Una cuestión que también incluso lo ha definido la misma Confech, no es algo que inventamos nosotros. ¿No es contraproducente en todo caso estas movilizaciones con el fortalecimiento de la educación pública en la medida en que las paralizaciones también alejan a muchísima gente y se ha visto en la baja en la matrícula sostenida en los últimos años? Mira, la verdad,
O sea, yo creo que todo lo contrario. O sea, pelear por una expansión de la educación es fundamental. De hecho, si uno ve las encuestas, la encuesta Mori creo que es la que plantea que el 90% de los estudiantes secundarios quieren entrar a una institución pública. Y por lo tanto las movilizaciones no han mermado eso, sino que el problema es que la matrícula es muy baja, son instituciones muy elitistas y, por ejemplo, hoy en día también vemos movilizaciones como lo es la UNAP, ya se está alzando también algo en la Santo Tomás, lo vimos a principio de año en la Universidad Viña del Mar, que son universidades muy privatizadas, o sea, son incluso de holdings, que están peleando contra sus holdings porque ven una serie de dinámicas al interior de las instituciones que no corresponden finalmente a una institución educativa, y creemos que la mejor forma de combatir eso es dejar de obligar a esos estudiantes a elegir esas universidades, que entre comillas las eligen. Porque claramente si pudieran elegirla estarían en una institución pública, y creemos que el rol que tiene el Estado hoy en día, el rol que tiene la reforma y el rol que tienen las instituciones públicas es expandirse y darle una plaza también a esos estudiantes. Valentina, pero las formas siempre son importantes desde todo punto de vista. Tú dices que de alguna manera están conformes por el paso a la ofensiva que lleva adelante el movimiento estudiantil, pero esto se vio reflejado con dos hechos específicos la semana pasada. El primero de ellos, la erupción en el Palacio de la Moneda para notificar de una forma tal vez no democrática, porque irrumpen, vulneran la seguridad, para notificar al gobierno y a la presidenta que van a pasar a la ofensiva y que van a venir hechos como este. Y el segundo es realizar una marcha que no estaba autorizada por el tramo que ellos solicitaban, realizarla de igual manera cuando finalmente ese espacio se transformó en un verdadero enfrentamiento con postales que no las desea nadie. Esos dos puntos específicos, ¿qué valor le entregan ustedes a esa radicalización y en la forma en que lo lleva adelante? Yo creo que son dos situaciones muy distintas. O sea, la primera yo incluso la encontré simpática, o sea, esto de creerse como turista y después entrar, es una cuestión súper creativa. Además creo que tiene el efecto y el impacto que se esperaba, que era, digamos, anunciar la ofensiva del Confech, una ofensiva y una alza de las movilizaciones por la educación pública, que a mí me parece que es parte de lo que es, digamos, el estudiantado hoy en día, de hacerse ver, hacerse Pero lo mismo, escuchar. ¿no hay un contrasentido ahí cuando finalmente la discusión pasó a ser la forma, cuando algunos le entregan valor y otros no le entregan valor, más que la discusión en torno a la misma educación? Mira, el fin de semana la Confech, digamos, no solo define este llamado a paro nacional indefinido, sino que también genera, digamos, son 3 puntos en específicos que llaman a hacer una transformación en la educación. Uno de ellos claramente tiene que ver con el fortalecimiento, la expansión de la educación pública, el tema del financiamiento y la regulación de las instituciones privadas. Y yo creo que claramente acá el contenido, o sea, yo creo que podemos ir rediscutiéndolo, pero el contenido está súper claro y viene, digamos, profundizándose desde el 2011, y acá lo importante también, creo yo, que lo que están haciendo los chicos es tratar de, bueno, hacerse escuchar, hacerse ver. También es complejo que vayan un montón de años de movilización, habemos muchos que participamos año tras año en marchas, ciertas acciones, interrupciones o lo que sea, y por ejemplo se nos anuncia de que la reforma no viene con cambio en el financiamiento. O sea, obviamente es complejo porque significa que no hay reforma, o sea, una reforma en donde solamente tiene una subsecretaría, eso no es una reforma. Nosotros esperamos que realmente haya un cambio, que realmente haya, y yo creo que ahí es importante también que el Ministerio de Educación un poco tome las riendas, porque también aquí pareciera ser que la traba está en el Ministerio de Hacienda, y creo yo que, bueno, Izaguirre tiene que en algún momento aceptar que ya no es el ministro de Educación y dejar, digamos, que la ministra también avance y que la reforma exista. Yo creo que lo que decía en un inicio, y que todas las fuerzas de cambio nos interesa que haya una reforma, es real, porque finalmente nosotros apostamos a hacer transformaciones en Chile. Queremos que las familias dejen de estar obligadas a llevar a sus estudiantes a instituciones que lo estafan, que no saben si el año siguiente su carrera va a seguir abierta, si no saben si les van a vender su deuda o lo que sea. Y eso es importante, y eso claramente requiere de que el espacio público, los derechos se ejercen en el espacio público. Por eso es necesario que exista educación pública. Creo yo que la forma, bueno, de irrumpir en la moneda ha tenido, digamos, el impacto que esperaba. Creo yo que las marchas deben autorizarse. Creo que es lo mínimo para poder expresar, digamos, los malestares que existen hoy en día, y el movimiento estudiantil también ha demostrado que
las movilizaciones hacen cambio y instalan debate en el debate En todo público. caso, estaba autorizada esta marcha por otro recorrido, no el que querían los estudiantes, pero por otro recorrido. Bueno, pero un poco lo mismo. O sea, yo también tuve que sentarme con Orrego muchas veces para poder discutir y, digamos, no hay un diálogo realmente en donde uno pueda plantear un recorrido que le interesa, incluso poniendo alternativas. Siempre es uno y ese es el que te zanjan, y yo creo que aquí la Intendencia también tiene que abrirse, porque creo que estar discutiendo cuántos carabineros estuvieron en las calles o cuántos estudiantes estuvieron en las calles no tiene un sentido para ninguna parte, no beneficia a ninguna parte de la sociedad, y creo que lo más sano para eso es, bueno, entonces que se deje a los estudiantes marchar y mostrar las ideas, que eso es lo fundamental de lo que hemos hecho en los últimos años. Pero la manifestación del Palacio de la Moneda no requería autorización ni nada, porque finalmente fue una mentira que permitió que ellos ingresaran al Palacio de la Moneda vulnerando la seguridad. Una mentira porque no eran turistas, ¿cierto? Sí, Por sí. eso lo planteo desde ese punto de vista. Hay un mérito, lo hemos comentado varias veces, hay un mérito que ha tenido el movimiento estudiantil, es que es lograr mucha sintonía con la ciudadanía. ¿No crees que actos como estos podrían, en este caso, a propósito de los pasos atrás, dar paso atrás respecto a esta sintonía que muchas veces logró el movimiento estudiantil con la ciudadanía? No, mira, yo creo que hay distintas actividades, distintos esfuerzos que se hacen. Ahora los chicos están también haciendo llamados a actividades culturales, están pensando también en actos, digamos, familiares. La jornada de movilización del 9, bueno, todavía hay que definir bien en qué se caracteriza. Hay distintas, bueno, han habido un montón de carnavales, banderazos, etcétera, y yo creo que es parte de la creatividad del estudiantado y tiene que ver también con hacer ver no solamente que estamos, sino las demandas que estamos planteando. Yo creo que eso es lo fundamental y creo que también debiese ser lo central en la discusión. Valentina, gracias por haber venido esta mañana. Dale, que esté Muy bien. amable. Muchas gracias. Buen día.